la amenaza persa y el desafío imposible. Imagina enfrentarte al ejército más grande que el mundo antiguo haya visto jamás. Un mar infinito de soldados, caballos y armas que se extiende hasta donde alcanza la vista. Ahora imagina ser uno de los 300 guerreros elegidos para enfrentarlos. Esto no es ficción, esta es la historia real de la batalla de las Termópilas, donde el coraje, la estrategia y el sacrificio se unieron para cambiar el curso de la historia occidental. En el año 480 a.C., el mundo estaba a punto de presenciar uno de los enfrentamientos más desiguales de la historia. Jerjes I, el poderoso rey de Persia, había reunido un ejército colosal con un único objetivo: conquistar Grecia y vengar la derrota de su padre, Darío I, en la batalla de Maratón 10 años antes. Las cifras son asombrosas. Aunque las estimaciones antiguas se cifran en millones, los historiadores modernos estiman que Jerjes comandaba entre 100.000 y 300.000 soldados, un ejército verdaderamente enorme para los estándares de la época. Esta fuerza incluía persas, medos, bactrianos, indios, árabes y muchos otros pueblos subyugados por el imperio. Era la mayor maquinaria de guerra jamás reunida hasta ese momento. Mientras tanto, Grecia no era un país unificado, sino un conjunto de ciudades-estado independientes, a menudo rivales. Esparta y Atenas eran las más poderosas, pero incluso juntas, parecían hormigas ante el elefante persa. Cuando llegó la noticia de la invasión, cundió el pánico. Muchas ciudades consideraron rendirse sin luchar. Otras buscaron refugio en sus dioses, consultando oráculos sobre qué hacer. El oráculo de Delfos pronunció oscuras profecías que hablaban de destrucción y muerte, pero no todos estaban dispuestos a doblegarse. En Esparta, una sociedad militar donde los niños eran entrenados para la guerra desde los 7 años, el rey Leónidas I tomó una decisión que resonaría a través de los siglos. Leónidas no era un rey cualquiera. Con unos 60 años, era un guerrero, veterano, entrenado en el brutal sistema educativo espartano conocido como la agogé. Sabía que enfrentarse a los persas en campo abierto sería un suicidio, pero también sabía que había un lugar donde un pequeño grupo de guerreros disciplinados podía marcar la diferencia: el paso de las Termópilas. Termópilas significa puertas calientes, en griego, llamado así por las aguas termales de la región. Era un estrecho corredor entre las montañas y el mar, tan estrecho que en algunos tramos solo podía pasar un carro. Si los griegos lograban mantener este paso, podrían neutralizar la ventaja numérica persa. Pero había un problema: era la época de la festividad religiosa de Carneia, y la ley espartana prohibía la guerra durante este período sagrado. Leónidas encontró una solución creativa. No llevaría a todo el ejército, solo a su guardia personal de 300 espartanos, todos padres de hijos, asegurando así la continuidad de sus linajes si no regresaban. Era agosto del 480 a.C. Leónidas, cuando partió de Esparta con sus 300 guerreros de élite, pero no estaban completamente solos. En el camino se les unieron contingentes de otras ciudades-estado griegas, 700 de Tespias, 400 de Tebas y miles más de diversas ciudades. En total, unos 7.000 griegos marcharon hacia las Termópilas. Al llegar al paso, Leónidas vio de inmediato el potencial estratégico del lugar. El camino era tan estrecho que obligaría a los persas a atacar en frentes pequeños, anulando su superioridad numérica. Las montañas a un lado y el mar al otro creaban un cuello de botella natural, un embudo mortal donde el número no importaba tanto como la habilidad y la disciplina. Los griegos comenzaron a fortificar sus posiciones. Reconstruyeron una antigua muralla foceana abandonada, creando un punto defensivo adicional.
se prepararon para la tormenta que se aproximaba desde el este. Cuando finalmente vieron acercarse al ejército persa, la realidad del desafío se hizo evidente. No eran solo soldados, era una nación entera en movimiento. Jerjes había traído no solo guerreros, sino también sirvientes, escribas, cocineros e incluso su harén. Era una exhibición de poder diseñada tanto para intimidar como para conquistar. Pero los espartanos no eran hombres comunes y corrientes que se dejaran intimidar fácilmente. Habían sido inculcados desde la infancia a no conocer el miedo, a valorar el honor por encima de la vida y a nunca, jamás, retirarse del enemigo. Para ellos, morir en batalla gloriosa de era la forma más. Huir era impensable, era la mayor deshonra que un espartano podía soportar. Cuando el ejército de Jerjes finalmente apareció en el horizonte, debió de ser un espectáculo aterrador. Durante días, los soldados persas siguieron llegando, estableciendo campamentos que se extendían kilómetros. El ruido era ensordecedor. Miles de voces hablando docenas de idiomas diferentes, caballos relinchando, metal chocando contra metal. Jerjes, confiado en su abrumadora superioridad numérica, esperó 4 días antes de atacar. Envió a un espía a observar a los espartanos y recibió un informe extraño. Los guerreros estaban haciendo ejercicio y peinándose el pelo largo, aparentemente indiferentes a la amenaza inminente. Un exiliado griego en la corte persa le explicó a Jerjes: «Estos son espartanos. Cuando se peinan, se preparan para morir». Era un ritual, una preparación mental y espiritual para la batalla. Jerjes envió un mensajero con una simple propuesta: «Entregad vuestras armas». La respuesta de Leónidas pasó a la historia: «Molon lave, venid a buscarlas». Esas 2 palabras capturaban a la perfección el espíritu espartano: desafío absoluto, coraje inquebrantable y una negativa total a someterse. Jerjes, acostumbrado a ver naciones enteras doblegarse ante su poder, estaba furioso. El rey persa cometió su primer error estratégico. En lugar de esperar a que su flota naval rodeara a los griegos o encontrara otra ruta a través de las montañas, decidió simplemente aplastar a los defensores con fuerza bruta. Después de todo, ¿qué podían hacer 7.000 griegos contra su inmenso ejército? Estaba a punto de descubrirlo. Al amanecer del 5.º día desde la llegada de los persas, Jerjes lanzó su primer ataque. Envió a los medos, guerreros de una de las provincias persas, con la esperanza de que su número y ferocidad simplemente barrieran a los griegos. Pero Leónidas había convertido el paso en una trampa mortal. La formación griega, conocida como falange, era una muralla prácticamente impenetrable bien ejecutada. Los espartanos permanecían hombro con hombro, con sus grandes escudos redondos, llamados hoplones, superpuestos, creando una muralla de bronce. Tras los escudos, largas lanzas de 2,5 metros sobresalían como las púas de un puercoespín gigante. Cuando los medos atacaron, se vieron obligados a atravesar la estrecha garganta, incapaces de aprovechar su ventaja numérica. Se estrellaron contra la falange espartana como olas contra una roca. Las largas lanzas griegas los atravesaron antes de que pudieran acercarse lo suficiente como para usar sus propias armas, más cortas. Los espartanos no eran simples soldados. Eran máquinas de guerra humanas, fruto de toda una vida de entrenamiento brutal. Desde los 7 años, los niños espartanos eran separados de sus familias y sometidos a la agogé, un sistema educativo militar que los convertía en guerreros perfectos. Luchaban como una unidad, cada hombre confiando su vida al compañero que tenía a su lado. Su armadura era la mejor de Grecia, cascos corintios de bronce que cubrían todo menos los ojos y la boca, corazas musculosas y grebas que protegían las piernas. Y lo más importante,
poseían algo de lo que carecían la mayoría de los soldados persas: una disciplina férrea y una técnica superior. Aunque muchos en el ejército persa eran reclutas recién reclutados de pueblos conquistados, que luchaban por obligación, cada espartano era un profesional que había dedicado toda su vida al arte de la guerra. La batalla del primer día fue una masacre. Oleada tras oleada de soldados persas se lanzaron contra la falange griega, y una tras otra fueron repelidas. Los cuerpos comenzaron a amontonarse en el estrecho desfiladero, creando obstáculos adicionales para los atacantes posteriores. Leónidas había desarrollado una táctica particularmente astuta. Periódicamente, los espartanos fingían retirada, corriendo como si huyeran presas del pánico. Los persas, creyendo haber roto finalmente la línea griega, los persiguieron en desorden, solo para que los espartanos se volvieran repentinamente, reorganizaran su falange y masacraran a los desorganizados persas. A medida que avanzaba el día, la frustración de Jerjes crecía. Había enviado miles de hombres contra unos pocos cientos y aún no podía romper la línea defensiva. Se dice que se levantó de su trono 3 veces durante la batalla, temiendo la destrucción de su ejército. Entonces Jerjes jugó su carta más fuerte: los inmortales. Los inmortales eran la guardia de élite persa, llamados así porque su número siempre se mantenía en exactamente 10.000 hombres. Cuando uno caía, otro ocupaba su lugar de inmediato, dando la impresión de ser inmortales. Eran los mejores guerreros del imperio persa, equipados con las mejores armas y armaduras, veteranos de innumerables campañas. Si alguien podía doblegar a los griegos, eran ellos. Pero cuando los inmortales avanzaron contra la falange espartana, ocurrió algo extraordinario. También fueron repelidos. Los legendarios guerreros de élite de Persia, invictos en innumerables batallas, encontraron la horma de su zapato y descubrieron que no podían competir con la disciplina, la técnica y la ferocidad espartanas. La diferencia fundamental residía en el estilo de combate. Los persas dependían de arcos y lanzas cortas, tácticas que funcionaban de maravilla en campo abierto, donde podían flanquear y rodear al enemigo. Pero en el estrecho paso de las Termópilas, estas tácticas eran inútiles. Se vieron obligados a luchar cuerpo a cuerpo, donde los griegos reinaban con supremacía. Al ponerse el sol del primer día de batalla, el suelo del paso estaba sembrado de cadáveres persas. Jerjes había perdido miles de hombres y no había ganado ni 1 centímetro de territorio. Los griegos, en cambio, habían sufrido pérdidas mínimas. Esa noche, alrededor de sus hogueras, los espartanos no celebraron. Sabían que solo habían ganado una batalla, no la guerra. Jerjes tenía suficientes hombres para seguir atacando durante semanas, mientras que los griegos solo contaban con 7.000 defensores. Era una cuestión de matemáticas brutales. Al final, la superioridad numérica de los persas prevalecería. Pero esa noche habían demostrado algo importante, que el coraje y la habilidad podían superar a una superioridad numérica abrumadora. Que un hombre libre luchando por su hogar era más fuerte que 10 esclavos luchando por la conquista, y que los griegos, unidos, eran una fuerza a tener en cuenta. El segundo día amaneció con la misma férrea determinación por ambos bandos. Jerjes, humillado por la derrota del día anterior, estaba aún más decidido a aplastar a los griegos. No podía simplemente retirarse, su reputación como rey de reyes estaba en juego. Si no podía derrotar a un puñado de griegos, ¿cómo podría afirmar gobernar el mayor imperio del mundo? Los ataques se reanudaron con renovada furia. Jerjes varió sus tácticas enviando diferentes
Contingentes de su vasto ejército, carios, cilicios, sacas, cada grupo tenía su propio estilo de lucha, sus propias armas, sus propias tradiciones marciales. Jerjes esperaba que esta variedad acabara encontrando un punto débil en la defensa griega, pero la falange se mantuvo firme. Los espartanos en primera línea lucharon en turnos cuidadosamente coordinados. Cuando un hombre se cansaba, otro ocupaba su lugar de inmediato, manteniendo intacta la muralla de bronce. Era una danza mortal ensayada 1000 veces en el entrenamiento, ahora ejecutada con una perfección letal. Los demás griegos, tespios, tebanos, focios y locrios, también lucharon con una valentía impresionante. Aunque no tan entrenados como los espartanos, se inspiraron en el coraje de los guerreros vestidos de rojo que los acompañaban. Si 300 espartanos podían enfrentarse a un imperio, ellos también. Leónidas demostró un liderazgo ejemplar. No comandaba desde la retaguardia, protegido por sus hombres. Luchó en primera línea, con su pluma roja visible para todos, inspirando a sus guerreros con su presencia. Cuando un joven soldado flaqueaba, Leónidas estaba allí. Cuando una sección de la línea necesitaba refuerzos, Leónidas los dirigía personalmente. Cuenta la historia que, durante una de las batallas, un tebano le comentó a un espartano: «Los persas son tan numerosos que sus flechas taparán el sol». El espartano, llamado Dieneses, respondió con el típico humor espartano: «Tanto mejor, lucharemos a la sombra». No, se trataba de una fanfarronería vacía. Los persas, en efecto, lanzaban enormes descargas de flechas antes de cada ataque, oscureciendo literalmente el cielo. Pero los grandes escudos griegos estaban diseñados específicamente para protegerse de los proyectiles. Los espartanos simplemente se agachaban tras sus escudos, dejaban pasar la lluvia de flechas y luego se levantaban para enfrentarse al ataque cuerpo a cuerpo que seguía. A medida que avanzaba el segundo día, algo notable comenzó a ocurrir en el ejército persa. La moral empezó a quebrarse. Los soldados que habían marchado con confianza a la batalla, seguros de una victoria fácil, ahora dudaban antes de avanzar. Habían visto a muchos de sus camaradas masacrados en el estrecho paso. Empezaron a susurrar entre ellos que los griegos estaban protegidos por los dioses, que eran demonios invencibles disfrazados de hombres. Jerjes intentó motivarlos con promesas de riquezas y amenazas de castigo. Los relatos históricos sugieren que incluso ordenó azotar a los soldados para obligarlos a avanzar. Pero ninguna amenaza pudo borrar el terror primigenio de marchar hacia una muerte casi segura. Al finalizar el segundo día, la situación era aún más devastadora para los persas. Miles de cuerpos adicionales cubrían el paso. El hedor a muerte comenzó a flotar sobre el campo de batalla, y aún así, los griegos mantenían sus posiciones, aparentemente inquebrantables. Pero a pesar de su valentía, los griegos comenzaban a sentir el peso de la batalla. Los hombres estaban heridos, cansados, algunos habían caído, sus lanzas estaban rotas, sus escudos abollados por innumerables impactos. Sabían que no podrían resistir indefinidamente. Fue entonces cuando la traición lo cambió todo. En la segunda noche, un griego local llamado Efialtes buscó a Jerjes. Motivado por promesas de riqueza y posiblemente por resentimiento hacia sus propios compatriotas, le reveló un secreto crucial al rey persa. Había un sendero de montaña, llamado Paya, que bordeaba las Termópilas y emergía tras las líneas griegas. Era exactamente la información que Jerjes necesitaba. Si lograba enviar una fuerza para flanquear a los griegos mientras los mantenía ocupados con ataques frontales, podría rodearlos por completo. La trampa que Leónidas les había tendido a los persas se revertiría.
Jerjes ordenó inmediatamente a Hidarnes, comandante de los inmortales, que liderara una fuerza a través del sendero montañoso durante la noche. Marcharían en silencio, alcanzarían la retaguardia griega al amanecer y aplastarían a los defensores entre dos ejércitos. El camino estaba custodiado por 1000 focios, soldados competentes, pero no a la altura de los espartanos. Al oír acercarse a los persas de madrugada, se posicionaron para defender el paso, pero los inmortales no atacaron. En cambio, simplemente dispararon una lluvia masiva de flechas y sortearon a los focios, continuando su camino. Los focios enviaron mensajeros corriendo para advertir a Leónidas, pero ya era demasiado tarde. El asedio se acercaba. Cuando la noticia llegó al campamento griego, cundió el pánico entre muchos aliados. Habían acordado defender el paso, no ser rodeados y aniquilados. Leónidas convocó un consejo de guerra. La situación era desesperada. Con los persas acercándose por delante y por detrás, no había ninguna esperanza realista de supervivencia. La elección era clara: retirarse ahora y preservar el ejército, o quedarse y morir. Leónidas tomó una de las decisiones más famosas de la historia militar. Despidió a la mayoría de los aliados griegos, ordenándoles que regresaran a sus ciudades para continuar la lucha. Grecia necesitaría a estos hombres en futuras batallas, pero él y sus 300 espartanos se quedarían. Los 700 tespios, demasiado orgullosos para retirarse, también decidieron quedarse, y los 400 tebanos fueron retenidos, posiblemente como rehenes, ya que Tebas simpatizaba con los persas. ¿Por qué Leónidas decidió quedarse? Algunos dicen que fue por una profecía del oráculo de Delfos, que predijo que Esparta caería o que un rey espartano moriría. Otros argumentan que fue puramente táctico. Alguien necesitaba retrasar a los persas el mayor tiempo posible para que los demás griegos tuvieran tiempo de prepararse. Pero quizás la verdadera razón residía en el corazón de la cultura espartana. Un espartano nunca se retiraba, nunca se rendía. Para Leónidas, morir en batalla defendiendo Grecia era el destino más alto que un rey guerrero podía tener. El tercer día amaneció con una densa niebla cubriendo el paso, como si los dioses mismos estuvieran corriendo un velo sobre la tragedia que estaba a punto de desatarse. Leónidas y sus hombres sabían que este sería su último día en la tierra. No había ilusiones de victoria ni esperanza de rescate. Solo existía el deber, el honor y la determinación de hacer pagar caro a los persas cada centímetro de tierra griega. La preparación de los espartanos para este último día fue diferente. Ya no había necesidad de ahorrar energía ni de mantener su equipo para futuras batallas. Se prepararon como hombres que sabían que marchaban hacia la muerte y aceptaron ese destino. Según relatos históricos, Leónidas reunió a sus hombres y dijo algo que se convirtió en leyenda: «Desayunen aquí porque esta noche cenaremos en el Hades». Fue una declaración de intenciones clarísima. Lucharían hasta el último hombre, hasta su último aliento. Cuando los persas lanzaron su ataque final, no se encontraron con una fuerza defensiva que luchaba por sobrevivir, sino con guerreros que habían aceptado la muerte y ahora luchaban con una ferocidad aún mayor. Los espartanos no solo se mantuvieron firmes, sino que avanzaron. Por primera vez en la batalla, Leónidas ordenó a sus hombres que abandonaran la relativa comodidad de sus posiciones fortificadas y se enfrentaran a los persas en la parte más ancha del paso. Fue un cambio táctico audaz. En terreno más abierto, los persas tenían más margen de maniobra, más oportunidades de usar su número. Pero Leónidas quería maximizar las bajas enemigas antes de que la muerte inevitable los alcanzara. Los espartanos cortaron las líneas persas como una guadaña cortando trigo.
Sus lanzas se rompieron, así que usaron espadas. Sus espadas se rompieron, así que usaron sus puños, dientes, cualquier cosa. Cada espartano parecía valer por 10 hombres persas. Relatos persas posteriores describen el terror que sintieron los soldados al enfrentarse a los espartanos ese último día. No eran hombres que luchaban por vivir, eran fantasmas ya muertos, que regresaban para llevarse consigo a tantos enemigos como fuera posible. Y eso los hacía absolutamente aterradores. Fue durante esta feroz batalla que Leónidas cayó. El rey espartano, luchando en primera línea como siempre, fue rodeado y asesinado. Su cuerpo se convirtió inmediatamente en el foco de una feroz lucha. Los espartanos restantes se apresuraron a recuperar el cuerpo de su rey. Era una cuestión de honor, sagrado no dejar el cuerpo de su comandante en manos del enemigo. 4 veces los persas se llevaron el cuerpo de Leónidas. 4 veces lo recuperaron los espartanos, luchando con una furia que desafiaba la razón. La zona alrededor del cuerpo del rey se convirtió en una trituradora de carne, con cientos de muertos en ambos bandos. Finalmente, los inmortales, que habían bordeado el sendero de la montaña, alcanzaron la retaguardia griega. La trampa estaba completa. Los espartanos restantes, ahora reducidos a unas pocas docenas, se retiraron a una pequeña colina en el desfiladero, llevándose consigo el cuerpo de Leónidas. Allí hicieron su última resistencia, sin lanzas, sin espadas, muchos sin escudos, lucharon con piedras, con las manos desnudas, con todo lo que tenían. Los 700 tespios lucharon y murieron junto a ellos hasta el último hombre, demostrando que el coraje no era monopolio de Esparta. Los 400 tebanos, viendo la situación desesperada, intentaron rendirse. Algunos fueron aceptados como prisioneros, pero muchos murieron incluso al rendirse. Los persas ansiaban venganza tras 3 días de humillación. Cuando la batalla finalmente terminó, tras la caída del último espartano, los persas habían ganado. Pero fue una victoria amarga. Jerjes había perdido entre 10.000 y 20.000 hombres, una cantidad enorme incluso para su gran ejército. Y había perdido algo quizás más importante, el aura de invencibilidad que rodea a un conquistador. En su ira y frustración, Jerjes cometió un acto que empañó su reputación. Ordenó que decapitaran y crucificaran el cuerpo de Leónidas, una profanación horrorosa para los griegos y un acto considerado bárbaro incluso para los estándares persas de la época. Demostró cuán profundamente lo habían herido los espartanos, no solo militarmente, sino también en su orgullo. Pero Jerjes no pudo borrar lo sucedido allí. La noticia de la heroica resistencia se extendió como la pólvora por toda Grecia. Las ciudades que consideraban rendirse, a los persas de repente encontraron un nuevo coraje. Si 300 espartanos pudieron enfrentarse a todo un imperio, ¿qué podrían hacer miles de griegos unidos? Tras la batalla de las Termópilas, Jerjes continuó su invasión de Grecia. Marchó hacia el sur, saqueó Atenas, que había sido evacuada, y parecía estar a punto de conquistar toda Grecia. Pero algo había cambiado radicalmente en la dinámica de la guerra. Los griegos, inspirados por el sacrificio de Leónidas y sus hombres, se unieron como nunca. Antes, las antiguas rivalidades entre Esparta y Atenas quedaron temporalmente a un lado ante una amenaza existencial común, y aprendieron una lección crucial: los persas podían ser derrotados. La resistencia en las Termópilas les había dado un tiempo precioso. Mientras los persas permanecían atrapados en el paso durante 3 días, la flota griega había librado batallas navales paralelas en Artemisio. Aunque técnicamente inconclusas, estas batallas navales dañaron significativamente a la flota persa y demostraron que los griegos podían competir en el mar. Más importante aún, el retraso permitió a los griegos evacuar Atenas y preparar su estrategia definitiva.
el general ateniense Temístocles, convenció a los griegos de arriesgarlo todo en una única gran batalla naval en el estrecho de Salamina. En septiembre del 480 a.C., apenas un mes después de las Termópilas, la flota griega se enfrentó a la persa en Salamina. Jerjes, confiado en la victoria, se sentó en un trono dorado en la orilla para presenciar su triunfo final. En cambio, presenció el desastre. Los griegos repitieron la estrategia de Leónidas a mayor escala. Atrajeron a la vasta flota persa hacia el estrecho de Salamina, donde los barcos persas no podían maniobrar adecuadamente. Allí, los barcos griegos, más pesados y mejor tripulados, devastaron la flota enemiga. Fue una victoria decisiva que cambió el curso de la guerra. Jerjes, temiendo quedar atrapado en Grecia con sus líneas de suministro cortadas, se retiró a Asia, dejando un ejército al mando de Mardonio para completar la conquista. Al año siguiente, en el 479 a.C., ese ejército fue completamente destruido en la batalla de Platea, casualmente liderada por un rey espartano, Pausanias. La invasión persa había fracasado, Grecia estaba a salvo, y todo comenzó con la resistencia imposible de 300 espartanos en un paso estrecho. Pero el verdadero legado de las Termópilas va mucho más allá de la historia militar. Los griegos reconocieron de inmediato la importancia de lo sucedido. Erigieron un monumento en el campo de batalla con la famosa inscripción del poeta Simónides: «Oh, extranjero, di a los lacedemonios que aquí yacemos», obedeciendo sus palabras. Era simple, directa y perfectamente espartana. Sin fanfarronería ni exageración, simplemente el hecho de que habían cumplido con su deber hasta la muerte. Las Termópilas se convirtieron en un símbolo perdurable de valentía ante adversidades inimaginables, de sacrificio por el bien común, de pequeños grupos decididos a enfrentarse a fuerzas abrumadoras. La historia se ha contado una y otra vez a lo largo de los siglos, inspirando a incontables generaciones. Para la civilización occidental, las Termópilas representan un momento crucial. Si los griegos hubieran sido conquistados, toda la trayectoria de la historia occidental habría sido diferente. La democracia ateniense, aún en sus inicios, habría sido aplastada. La filosofía griega, Sócrates, Platón, Aristóteles, tal vez nunca hubiera florecido. El Renacimiento, siglos después, que se basó en gran medida en el redescubrimiento de textos griegos, tal vez nunca hubiera sucedido. Es fascinante pensar que el mundo moderno, tal como lo conocemos, le debe algo a los 300 espartanos que murieron en ese desfiladero hace más de 2400 años. La historia también nos enseña lecciones atemporales sobre el liderazgo. Leónidas no les pidió a sus hombres nada que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Lideró con el ejemplo, luchando en el frente, compartiendo cada peligro y dificultad. Este tipo de liderazgo inspirador genera una lealtad y un coraje que ninguna orden puede igualar. También hay una lección sobre el valor de la preparación y el entrenamiento. Los espartanos no eran superhumanos. Eran hombres que habían dedicado toda su vida a perfeccionar el arte de la guerra. Cuando llegó el momento de poner a prueba ese entrenamiento, estaban listos. En cualquier campo, ya sea la guerra, el deporte, los negocios o el arte, la diferencia entre el aficionado y el maestro suele ser simplemente la preparación y la dedicación. Las Termópilas también demuestran la importancia de la estrategia sobre la fuerza bruta. Jerjes tenía el ejército más numeroso, las mejores armas y recursos prácticamente ilimitados. Pero Leónidas tenía algo mejor, un plan que convertía la fuerza del enemigo en debilidad. Eligió el campo de batalla con cuidado, negó al enemigo la posibilidad de usar su número y luchó en sus propios términos.
Hoy en día, las Termópilas aún existen como sitio físico en Grecia, aunque han cambiado mucho con el tiempo. La costa ha retrocedido debido a la sedimentación y la antigua garganta estrecha es ahora una llanura más amplia. Pero el monumento sigue en pie, recordando a los visitantes lo que sucedió en ese lugar sagrado. En la Esparta moderna hay una estatua de Leónidas que captura a la perfección el espíritu guerrero que representaba. Se yergue en posición de combate, con el escudo en alto, la lanza lista, mirando desafiante hacia adelante. Es imposible contemplar esa estatua y no sentir el peso de la historia, el sacrificio de aquellos hombres. La historia de las Termópilas ha sido adaptada innumerables veces en libros, películas, obras de teatro y obras de arte. La película de 2006, 300, aunque dramatizada e históricamente imprecisa en muchos sentidos, presentó la historia a una nueva generación y mantuvo viva la memoria de aquellos guerreros. La imagen de los espartanos, como guerreros supremos, está grabada en el imaginario popular mundial. Pero quizás el aspecto más poderoso del legado de las Termópilas es lo que nos dice sobre la naturaleza humana. Ante una muerte segura, estos hombres no huyeron, no imploraron clemencia, no se rindieron. En cambio, eligieron afrontar su destino con honor, luchar por lo que creían y hacer que su última resistencia significara algo. Esta historia resuena en nosotros porque toca algo profundo de la condición humana. Todos enfrentamos nuestras propias batallas, quizás no contra los ejércitos persas, sino contra la adversidad, el miedo y obstáculos que parecen insuperables. La historia de Leónidas y sus 300 nos recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar del miedo. Nos enseña que a veces hacer lo correcto significa hacer lo difícil, que hay causas por las que vale la pena luchar, incluso cuando las probabilidades son imposibles. Que un pequeño grupo de personas decididas puede marcar la diferencia contra fuerzas mucho mayores. Las Termópilas también nos recuerdan el precio de la libertad, la democracia, los derechos individuales, la capacidad de vivir libremente. Estas cosas no son naturales ni están garantizadas. Existen porque, en momentos cruciales de la historia, las personas decidieron luchar por ellas. Pagaron con su sangre para que las generaciones futuras pudieran vivir en libertad. Es fácil, viviendo en sociedades democráticas modernas, olvidar este precio. Damos por sentadas nuestras libertades sin considerar cuántos sacrificios fueron necesarios a lo largo de los siglos para crear el mundo en el que vivimos. Las Termópilas son un poderoso recordatorio de este sacrificio. También hay una fascinante ironía histórica. Los espartanos lucharon y murieron para preservar el estilo de vida griego, incluida la democracia ateniense. Sin embargo, Esparta era una oligarquía militarista, no una democracia. Defendieron algo que ellos mismos no practicaban plenamente. Esto nos recuerda que incluso las sociedades imperfectas pueden producir momentos de heroísmo trascendental. A propia Esparta eventualmente declinou e desapareceu, conquistada primeiro por Tebas, depois pela Macedônia e finalmente absorvida pelo Império Romano. Mas a memória do que os espartanos representavam, disciplina, coragem, sacrifício, nunca morreu. As Termópilas garantiram que, mesmo após Esparta em si ter virado pó, os espartanos viveriam para sempre na memória humana. Vale mencionar também os 700 téspios que ficaram e morreram ao lado dos espartanos. Eles recebem menos atenção na história popular, mas a sua coragem não foi menor. Eles não tinham o treino vitalício dos espartanos, não tinham a cultura que glorificava a morte em batalha. Eram cidadãos comuns de uma cidade pequena que escolheram ficar porque era a coisa certa a fazer. Em alguns aspectos, o seu sacrifício foi ainda mais notável. A história das Termópilas também levanta
questões filosóficas profundas. Leônidas sabia que ele e os seus homens morreriam. Essa foi uma resistência última genuína ou foi essencialmente um suicídio tático? Do ponto de vista militar puro, foi a escolha correta? Poderíamos argumentar que preservar esses guerreiros de elite para futuras batalhas teria sido mais estrategicamente sensato, mas essa análise fria perde o ponto. Às vezes, o valor de uma ação vai além da sua utilidade imediata. A resistência nas Termópilas teve um impacto psicológico e moral que foi tão importante quanto qualquer impacto militar. Ela inspirou a Grécia, demonstrou que os persas eram vulneráveis e criou um símbolo de resistência que ressoaria através dos séculos. Na nossa era moderna, continuamos a ver ecos das Termópilas. Sempre que um pequeno grupo enfrenta uma força maior por uma causa em que acredita, comparações com os 300 espartanos são inevitáveis. De movimentos de resistência contra ocupações a equipas desportivas a superar probabilidades impossíveis, a narrativa das Termópilas é reencenada repetidamente. Isso fala do poder duradouro de uma boa história. Mas as Termópilas é mais que uma boa história. É história verdadeira. Essas pessoas realmente viveram, realmente lutaram, realmente morreram. Os persas realmente trouxeram um exército massivo. O confronto realmente aconteceu. Os detalhes podem ser debatidos pelos historiadores, mas o núcleo essencial é real. E talvez seja isso que torna a história tão poderosa. Não é um mito ou lenda, embora tenha qualidades míticas. É um lembrete de que a história real às vezes produz momentos tão extraordinários quanto qualquer ficção. Então, quando lembramos das Termópilas, o que exatamente estamos a lembrar? Estamos a lembrar que a coragem não é propriedade exclusiva de guerreiros musculosos com capas vermelhas. É uma qualidade que todos podemos cultivar. Estamos a lembrar que fazer a coisa certa muitas vezes requer sacrifício. Estamos a lembrar que pequenos grupos determinados podem fazer diferença. Estamos a lembrar que há momentos na história onde as escolhas de algumas pessoas moldam o destino de civilizações inteiras. E estamos a lembrar que, mesmo enfrentando a morte certa, os seres humanos são capazes de grandeza extraordinária. Leônidas e os seus 300 espartanos não apenas enfrentaram 100.000 persas, eles enfrentaram a própria mortalidade e escolheram fazer dela um acto de significado. Eles transformaram as suas mortes em algo imortal. Mais de 2 milênios depois, ainda falamos sobre eles, ainda nos inspiramos neles, ainda aprendemos com eles. E talvez essa seja a vitória final. Xerxes conquistou o desfiladeiro, mas Leônidas conquistou a imortalidade. O Império Persa, uma vez o maior do mundo, acabou por cair e desaparecer. Mas o nome de Leônidas, o sacrifício dos 300, a resistência nas Termópilas, isso vive para sempre. Quando visita as Termópilas hoje, pode ficar onde aqueles homens lutaram e morreram. Pode tocar o monumento erguido na sua memória, e se fechar os olhos, quase pode ouvir o choque de bronze contra bronze, os gritos de batalha, a marcha ritmada da falange espartana. Mas mais importante, pode sentir a presença de algo maior. O espírito humano no seu momento mais elevado, recusando-se a curvar-se, escolhendo honra sobre sobrevivência, transformando uma última resistência num triunfo eterno. Esta é a história de como 300 espartanos enfrentaram 100.000 persas. Mas é também a história de como a coragem pode superar números, como o sacrifício pode inspirar nações, e como alguns momentos na história brilham tão intensamente que a sua luz nunca se apaga. Leônidas e seus homens foram a las Termópilas sabendo que moririam, pero também sabiam que sua muerte significaria algo. E 2.500 años después sigue siendo así. Sigue inspirando,
sigue recordándonos de lo que son capaces los seres humanos cuando afrontan la adversidad con valentía inquebrantable. Esta es la verdadera victoria de las Termópilas. No una victoria militar, sino la victoria del espíritu humano, que jamás podrá ser derrotado por muchos ejércitos que marchen contra él. Los espartanos nos dejaron un legado que trasciende batallas e imperios. Nos demostraron que la verdadera fuerza no reside solo en los músculos o las armas, sino en el carácter, en la disciplina, en la voluntad de defender los principios incluso cuando el precio sea incalculable. Hoy, cuando nos enfrentamos a nuestros propios desafíos, ya sean personales, profesionales o colectivos, podemos recordar ese estrecho desfiladero de la antigua Grecia y encontrar inspiración. Podemos recordar que 300 hombres se enfrentaron a lo imposible y aunque cayeron, nunca fueron derrotados. Las Termópilas nos enseñan que la derrota y el fracaso no son lo mismo. Se puede perder una batalla y aún así ganar la guerra. Se puede caer y permanecer de pie en la memoria y el espíritu de quienes vendrán después. Esta es la lección fundamental de las Termópilas, que algunas cosas valen más que la vida misma, que el honor, el coraje y el deber no son palabras vacías, sino principios por los que vale la pena luchar y, si es necesario, morir. Que un puñado de hombres buenos, luchando por la causa justa, puede cambiar el mundo. Y mientras haya quienes recuerden la historia de Leónidas y sus 300, mientras haya quienes se inspiren en el sacrificio de las Termópilas, el espíritu de aquellos antiguos guerreros nunca morirá. Lucharon hace más de 2 milenios, pero su batalla aún resuena en el tiempo, recordándonos quiénes podemos ser en nuestros mejores momentos. Valientes, honorables, inquebrantables ante la adversidad. Esta es la victoria eterna de las Termópilas, y por eso la historia de los 300 espartanos jamás será olvidada.